al micrófono, pero bueno. Le he pedido a Javier Manzanares, que es el presidente de la Fundación Científica, que hoy me deje hacer la presentación, porque Héctor es el hijo de una compañera que durante muchos años hemos sido vecinos, hemos compartido pacientes y, bueno, más que compañera, pues es una amiga que me acuerdo muchísimo de ella y luego le echo mucho en falta cuando sigo por la Matilla, por esos pueblos donde me dejaste. Y bueno, pues dejamos un poco al lado el sentimentalismo y paso a presentaros a Héctor Acebes, que hoy nos va a hablar de la introducción de la sesión de hoy, que es una sesión que va a ser emitida por videoconferencia, está toda España, es una conferencia que se hace desde el Consejo Nacional de Colegios de Médicos y desde luego pues agradecer a los patrocinadores de esta conferencia, que es el Laboratorio Hansen. Así que Héctor, sin más, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros. Os doy la bienvenida a este simposio que se titula De ahora en adelante la diabetes mellitus tipo 2. En primer lugar, quería agradeceros vuestra presencia aquí hoy, sobre todo un jueves por la tarde, ¿no? Después de una larga semana de trabajo, de acumulaciones, de alguna que otra guardia y más que demoras con nuestro querido Medor, la verdad. Nada, da gusto ver que a pesar de las dificultades, pues todavía tenemos ilusión por nuestra profesión. Y luego quería agradecer también al grupo farmacéutico Janssen por su compromiso en la formación de los profesionales sanitarios. Entonces, la charla en principio va a constar de varias partes. En primer lugar, os voy a dar una pequeña introducción y posteriormente vamos a conectar por videoconferencia con diferentes expertos que nos van a hablar sobre diferentes aspectos de la diabetes. Finalmente, por ahí circulan unas tarjetas y si no están circulando ahora os las vamos a entregar con unos bolígrafos para que con las dudas que os quedéis pues las vayáis apuntando, ¿de acuerdo? Y al final de la videoconferencia nos las van a pasar, las vamos a mandar vía email y supuestamente nos las van a responder desde la sede central, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilación vamos a empezar con la introducción. Hoy por hoy, pues la diabetes es una de las principales preocupaciones del sistema sanitario. Los datos registrados por la Federación Internacional de la Diabetes que se hizo en el 2014 decían que existían alrededor de unos 600 millones de diabéticos en todo el mundo y además hubo unas 25.000 muertes como consecuencia de las complicaciones derivadas de la enfermedad. Como todos vosotros sabéis, la diabetes consta de 4 pilares fundamentales. Estos pilares son indispensables y se complementan entre sí. Como las patas de una mesa, pues si nos falla uno de los pilares, pues la mesa se tambalea y queda inestable. Entonces, el primer pilar y el fundamental es la educación diabetológica del paciente diabético. Es fundamental sobre todo para el control de la evolución y del pronóstico del paciente. Y es el que va, digamos, a fortalecer los otros 3 pilares. El segundo de los pilares, digamos que son los hábitos de vida. Pues hay que fomentar las conductas saludables, una nutrición adecuada al paciente diabético personalizada, darle importancia que se merece al ejercicio físico y evitar las conductas sedentarias. Posteriormente tenemos también el autocontrol del propio paciente, que le va a implicar además en su enfermedad y en su salud, que es muy importante. Realizándose pues glucemias basales, control de su peso e incluso se puede realizar tomas domiciliarias de tensión arterial. Y por último y no menos importante, tenemos el tratamiento médico. Cuando hemos fortalecido ya los anteriores 3 pilares y aún así todo resulta insuficiente, debemos de intensificar farmacológicamente de una manera gradual el tratamiento para intentar evitar el avance de la enfermedad y minimizar las complicaciones de la propia enfermedad. Dado el alto nivel de innovación y la complejidad de las últimas terapias aparecidas en la diabetes, sí que resulta fundamental para los profesionales sanitarios pues la formación, para tener un conocimiento más profundo, poder entender mejor la enfermedad, prevenirla y tratarla. Entonces este simposio lo que va a intentar es por un lado afianzar los conocimientos que ya tenemos y por otro lado vamos a dar como las últimas novedades terapéuticas que han aparecido en los últimos años en este campo. Entonces, como veis en este diagrama, en este mapa mundi, vemos cómo se distribuye la diabetes a nivel mundial. Como veis, pues se trata de una enfermedad de ricos, ¿de acuerdo? Que es debido pues, a nuestros malos hábitos de vida, a nuestra
sobrenutrición, entre comillas, y al sedentarismo, ¿de acuerdo? Y también nos están avisando de que en los próximos años esto va a seguir en aumento. En esta diapositiva vemos cómo lo que os había explicado anteriormente, los datos registrados por la Federación Internacional de la Diabetes, en el año 2014 pues decían que más o menos en el mundo existían como alrededor de unos 400 millones de diabéticos y que dicen que en los próximos 20 años se espera que vaya a haber un incremento del 55%, llegando hasta cifras pues, de prácticamente los 600 millones. Entonces la diabetes ya no es una epidemia, es prácticamente una verdadera pandemia. En estos gráficos vemos cómo la diabetes camina de la mano de la obesidad. Es un estudio de la población americana, de la evolución en 10 años, en 15 años, y se ve pues, cómo al aumentar el índice de masa corporal de la población, pues conjuntamente, relativamente aumenta la prevalencia de la aparición de la diabetes. Y luego, relativo a España, pues en España la diabetes es una enfermedad muy prevalente. Se piensa que más o menos existen alrededor de unos 5 millones de diabéticos en España. El estudio Diabet, que se publicó en el 2012, bueno, los datos recogidos pues, dieron como dos conclusiones principales. La primera fue que hasta un 30% de los españoles presentan alguna alteración del metabolismo de los carbohidratos. Y en segundo lugar, que la prevalencia total ajustada a la edad y al sexo de los españoles pues, suponía como un 13% de la población. Y que alrededor de la mitad de todos estos, alrededor de un 6%, no estaban diagnosticados de diabetes. Entonces lo que se ve en este diagrama es que si juntamos a los pacientes que están diagnosticados de diabetes, a los que no están diagnosticados de diabetes, a los que presentan una intolerancia al metabolismo de la glucosa, y a los que presentan una glucemia basal alterada, hasta el 25% de los españoles padecemos o podemos padecer diabetes. En primer lugar, nos gustaría agradecer a todos aquellos que han optado por acudir esta tarde a la presencia. Bueno, en este diagrama vemos cómo se correlaciona pues, el incremento de la hemoglobina glicada de los pacientes con la aparición de eventos microvasculares y de ictus. Está demostrado que en los pacientes diabéticos existe un riesgo de 2 a 4 veces mayor de aparición tanto de cardiopatías como de ictus. Y además la vida global media se acorta hasta un 25%. Vamos a quitar el volumen de tú sigues, porque la presentación que hagan desde fuera no nos interesa. La cual hemos reunido a un conjunto de expertos. Problemas técnicos. Vale. Luego, bueno, además de lo que os explicaba, pues la principal causa de ceguera, las amputaciones no traumáticas de los miembros inferiores, e incluso la insuficiencia renal, pues la principal causa en los países desarrollados es la diabetes. Y hasta un 60 o un 70% de los diabéticos acaban desarrollando alguna neuropatía en diferentes grados. Bueno, y por último vamos a hablar sobre el impacto de la diabetes en el sistema económico español. Salió un estudio que es el estudio SECAID, que se publicó en el 2013, cuyo objetivo pues, era analizar los costes directos de la diabetes, tanto de tipo 1 como de tipo 2, en España para el Sistema Nacional de Salud. Y lo que se vio fue que el coste total de la diabetes pues, suponía alrededor de unos 6 millones de euros. Y esto suponía un 8% del presupuesto de sanidad. Y del total de estos 6 millones de euros, el 38% iban a estar dedicados a un coste directo a los fármacos. Y únicamente del 38%, un 15% se gastaba en fármacos antidiabéticos. Y luego, bueno, se vio que un tercio también del presupuesto se iba en los ingresos hospitalarios y otro tercio se iba a las complicaciones de la diabetes. Por lo tanto, 2/3 del presupuesto se iban, por un lado, en complicaciones y por otro lado, en pacientes que requerían ingreso. Lo que quiere decir que a pesar de que conocemos bien la enfermedad, que intentamos prevenirla y que sabemos tratarla, aún así todavía no lo estamos haciendo bien. Podemos mejorar todavía un poco más. Y nada, por último, pues ya concluyendo, decir que la diabetes sí será una de las epidemias de nuestro siglo, que es fundamental para los profesionales sanitarios por profundizar en el conocimiento de la enfermedad para poder prevenirla y tratarla correctamente, y que el objetivo final, pues al final va a ser elegir bien los fármacos con los que tratamos al paciente, hacer hincapié sobre todo en la educación diabetológica para mejorar la evolución y el pronóstico de las personas con diabetes.
Y hasta aquí la introducción. ¿Vale? Muy bien. Y ahora, pues nada, tenemos que esperar a que desde la sede central dé comienzo la videoconferencia. Que ofrecen distintas opciones para el manejo y el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y después haremos pues, un turno de preguntas, de debate, de comentarios que se desarrollará online con las preguntas que nos ofrezcan y a continuación pues, los miembros de la sala que quieran también asistir. Agradecer también la participación de IMC, que ha sido Voy a apagar un poco las luces, pero no os técnica durmáis, ¿sí? para realizar esta actividad, como no, a la sede que nos ha brindado la oportunidad de hacer una actividad de estas características en esta sala en la que nos encontramos en este momento. Yo creo que sin más, para no dilatarnos excesivamente, ya vamos a plantear un conjunto de preguntas que se está haciendo simultáneamente desde Madrid, en este caso, y en las 42 sedes de las distintas provincias de una forma similar, antes de pasar a la conexión entre todos nosotros. Probablemente muchos de ustedes conozcan cuál es el impacto o la importancia que la diabetes tipo 2 tiene en nuestro país y en el mundo entero, y por qué le dedicamos pues, tanto de nuestro tiempo a la hora de mejorar la intervención o de mejorar el tratamiento y la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, este es mi conflicto de intereses, lo tienen ustedes aquí, lo pueden consultar, y lo que de alguna forma ponemos el acento es sobre la gran epidemia que constituye la eclosión del mayor número de pacientes con diabetes, que en este momento se estima, a partir de las estimaciones de la IDF, en más de 300 millones de personas, lo cual no solamente constituye un número en cuanto a la causa de muerte, la primera causa de muerte, sino también la comorbilidad que lleva acompañada. Sabemos además que estas intervenciones sobre los hábitos de vida pueden ayudar sustancialmente a disminuir este incremento de la prevalencia de diabetes, y también que el mejor abordaje terapéutico puede ayudar a que disminuya la aparición de las complicaciones y de los factores que se asocian a la mortalidad. Bueno, mejorar la formación tanto de los pacientes como de los clínicos que se ocupan y de los educadores en el tratamiento y en la prevención de la diabetes es un objetivo prioritario, y en eso constituye probablemente el foco de este simposio que vamos a desarrollar en esta segunda parte de la tarde de hoy. Lo que nos incorpora son nuevas novedades, las últimas novedades terapéuticas en este campo. Como hemos introducido al principio, se va a hacer una retransmisión simultánea con 42 sedes de todo el territorio, y nos va a permitir luego, al final de las presentaciones, hacer un debate y unas conclusiones en este aspecto, ¿no? Bien, como les decía, la epidemia de diabetes nos pone en un mundo globalizado, en una situación donde probablemente no haya ninguna región del mundo que se vea libre. Hay dos factores que están condicionando de una forma indiscutible el aumento de las personas con diabetes. Uno es el envejecimiento de la población, sobre todo afecta a los países europeos y del norte de América, pero no nos podemos olvidar el impacto que está produciendo en países en vías de desarrollo, y me refiero al sudeste asiático, países del Islam, la India, Pakistán, todo lo que es el continente latinoamericano. Son grandes extensiones de tierra y personas que se están incorporando a unos estilos de vida muy occidentales, con unas dietas mucho más hipercalóricas y ricas en hidratos de carbono, y que están haciendo que las estimaciones de incremento de la diabetes para los próximos años, tenemos aquí las cifras para el 2030, pues en algunos casos duplican o multiplican hasta por un 80% la situación actual. Esto, que es una alerta de la IDF, pone el punto, digamos, sobre destacando la importancia que tienen que adoptar cada uno de los estados y todos de forma global para frenar este incremento progresivo de la incidencia de diabetes y sobre todo evitar las complicaciones y la mortalidad. Quizá como ejemplo, el esquema que se ha producido en Estados Unidos nos pone la llamada de atención sobre cómo ha ido aumentando paralelamente a la diabetes con el incremento de la obesidad. Si nos fijamos, a medida que los países han incorporado, en los países del este, que fueron los que primeramente
se colonizaron y luego fue la inmigración hacia el oeste, son los que primero desarrollaron la obesidad y en los años más recientes ya es una mancha en la cual el aumento de la obesidad va estrechamente relacionado con el incremento de diabetes tipo 2. La situación en España es también muy similar. Yo creo que todos conocéis que los datos del estudio Diabet.es marcó una prevalencia en torno al 14%, 13,8%, si sumábamos los pacientes conocidos y con una diabetes ignorada, que se estimaba en un 6%, y esto, con los datos de población actual, nos sitúa en unas cifras verdaderamente escalofriantes, ¿no? Casi más de 5 millones de sujetos con diabetes, de los cuales serían conocidos aproximadamente unos 3 millones de pacientes con diabetes tipo 2. Sabemos que casi una cuarta parte pues, van a tener una diabetes desconocida o una tolerancia alterada o una glucemia basal alterada, que es lo que en conjunto denominamos como los estados prediabéticos o con riesgo de desarrollar diabetes. Luego es un target fundamental a la hora de identificar y prevenir que estos individuos evolucionen a una diabetes tipo 2. Sabemos además que la esperanza de vida global en las personas con diabetes está disminuida en un 25% y que es la principal causa de pérdida de visión en la población activa, también de complicaciones como la neuropatía o la cardiopatía, y ahí destacamos especialmente el mayor riesgo, sobre todo de la mujer diabética frente a las mujeres no diabéticas, donde se puede incluso incrementar 4 veces. Y quizá no hay suficiente conciencia de que esta complicación debe detectarse pronto, intervenirse pronto y incorporar mejoras en la rehabilitación cardíaca de las mujeres que han sufrido un evento cardiovascular. Yo creo que una pequeña pincelada sobre lo que supone aspectos tan importantes para el abordaje de cualquier patología crónica como es el coste de la diabetes. Es difícil estimar los costes de las enfermedades y aquí esto es un estudio que se publicó hace un par de años, en el 2013, el SECAI, donde se estimaba que indudablemente el coste directo de la enfermedad podía estar en torno a un 8% del gasto sanitario, y cuando se analizaba por apartados, pues desde luego los más importantes son los que van asociados con las complicaciones, los ingresos hospitalarios, el abordaje de las complicaciones macro y microvascular, pensemos en la diálisis, pensemos en las complicaciones secundarias al ictus y a la enfermedad coronaria. Pero siempre se ha puesto hincapié en el coste de los fármacos antidiabéticos, representan aproximadamente un 15%. También se hace mucho hincapié en el coste de las tiras reactivas, de los autoanálisis, y aquí tenemos los datos de este estudio que lo sitúan en un 2% del coste total asociado a la diabetes, y verdaderamente lo que tenemos que nos debe constituir nuestro foco de atención es que el paciente que está bien controlado es el que menos coste va a tener a largo plazo, con una visión mucho menos cortoplacista, y va a suponer, digamos, una disminución de los costes a largo plazo por las complicaciones de la enfermedad. Todo esto, a modo de conclusión, nos sitúa en la importancia de conocer e identificar la epidemia de obesidad y diabetes. Algunos lo han denominado la diabesidad. En los niños es verdaderamente un aspecto fundamental que hay que combatir, que conocer y prevenir el tratamiento de la enfermedad es probablemente el mejor abordaje que podemos hacer para evitar las complicaciones y mejorar las tasas de mortalidad, y que nuestro objetivo es mejorar la evolución y el pronóstico de las personas con diabetes tipo 2. Y simplemente quería introducir lo que ha sido el foco de atención desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud. Sabéis que el Ministerio, como recomendaciones dentro de sus estrategias de enfermedades de mayor impacto, la diabetes fue una de las primeras, y contó con una actualización de la estrategia en diabetes en el año 2013, que en este momento está siendo evaluado, en la cual se presentó un análisis sobre la situación de la diabetes en España, y en la segunda parte se desarrollaron las 6 líneas estratégicas que van enfocadas, en primer lugar, a la promoción de estilos de vida saludables y prevención primaria, a todo lo que va enfocado en diagnóstico precoz, a la asistencia integrada de las personas con diabetes, al abordaje de las complicaciones, el aspecto muy específico de la diabetes y la gestación, y en la última línea, aunque no menos importante, todo aquello que va relacionado a la mejor formación, investigación e innovación en el campo de la diabetes.
Todo esto necesita unos indicadores de evaluación, que es lo que se está haciendo en esta fase de implantación de la estrategia, y contaremos en el próximo año de una información sobre cuál es la situación en nuestro país y cuáles son los retos de mejora. Y sin más, creo que podemos quizá conectarnos en este momento con el resto de las sedes nacionales para dar paso a las presentaciones de los dos ponentes, que a lo mejor necesitamos volver a presentar cuando estemos conectados. No sé si estamos ya conectados o seguimos solamente. Vale. Gracias. Entonces, hacemos la conexión. Bueno, pues buenas tardes a todos de nuevo. Ahora saludamos desde la sede de Madrid, de la Organización Médico Colegial, donde estamos coordinando el desarrollo de la sesión de esta tarde, en la cual pues, nos hemos reunido quizá para hacer este desarrollo en relación con el programa de diabetes tipo 2 y en un deseo de impulsar o de mejorar la atención, la calidad de vida y las complicaciones de las personas con diabetes. Creo que en cada una de las sedes se ha hecho una presentación inicial sobre cuáles los datos globales de la importancia de la enfermedad en el mundo y en España, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y las posibles soluciones que se han propuesto desde distintos ámbitos. Voy a presentarme, aunque quizá muchos ya me conozcáis. Mi nombre es Sara Artola, yo soy médico de atención primaria, trabajo en Madrid. En este momento me acabo de cambiar de centro, en el Centro de Salud José Marvá, en Madrid capital, y es para mí un honor el poder estar en este momento coordinando toda la presentación de las próximas horas que vamos a desarrollar. Creo que es imposible presentarnos uno a uno a todos. La lista de las ciudades que se están conectando desde distintas instituciones y organismos llega hasta 42 sedes y este modelo de participación nos va a permitir al final de las presentaciones hacer una serie de preguntas de debate que serán amablemente contestadas por nuestros dos ponentes. Bueno, sin más, para ajustarnos al tiempo en la medida de lo posible, voy a presentar en primer lugar al doctor Domingo Orozco, que también muchos o casi todos conocéis, sabéis que es médico de familia y que trabaja en el Centro de Salud Cabo Huertas, en Alicante, que ha trabajado durante muchos años en el ámbito de la diabetes, tanto desde el punto de vista clínico-asistencial como de la investigación, y en este momento es uno de los coordinadores de la estrategia de crónicos y también es un miembro activo de la red de grupos de estudios en atención primaria de diabetes, la red GEDAPS. Él nos va a hacer la primera parte de la presentación, en la cual plantear en qué punto nos encontramos en la diabetes tipo 2 en el año 2015. A continuación, le daremos paso al doctor Ángel Merchante Alfaro, que es jefe de sección del Hospital General de Alicante de Endocrinología, de Castellón. Me lo está corrigiendo porque creo que ya se lo he dicho 2 veces y aunque sea la Comunidad Valenciana no le debe gustar demasiado. Sé que ha trabajado en Valencia y que muy recientemente acaba de trasladarse a Castellón. Le pido disculpas, verdaderamente a mí esto de las intervenciones online me pone un poco nerviosa. Bueno, vais a disfrutar mucho con su presentación porque, como por el programa, a él le corresponde introducir esta nueva combinación de un nuevo grupo terapéutico, de los grupos úricos, los inhibidores de SGLT2, y las peculiaridades que esta nueva molécula, la canaglifosina, nos puede ofrecer como una herramienta más, pero con una serie de peculiaridades en el mejor abordaje de los pacientes con diabetes tipo 2. Y yo creo que más agradecer indudablemente a Janssen, que ha sido el promotor de esta actividad, y le vamos a dar paso al doctor Domingo Orozco para que nos proponga cuál es su visión
de la diabetes en el 2015. Doctor Orozco. Muchas gracias, Sara. La verdad es que es un placer poder compartir contigo y con Ángel esta mesa, sobre todo también pues, para revisar cuál es el punto actual en el que estamos en el manejo de la diabetes y qué nuevas perspectivas disponemos, ¿no? La diabetes probablemente es la patología que más desarrollo en investigación está teniendo en los últimos años, y eso es bueno, por un lado, para los pacientes porque disponemos de más abanico terapéutico, pero es un problema también para los profesionales porque necesitamos formarnos, necesitamos conocer nuevos mecanismos de acción, nuevas herramientas terapéuticas que hasta ahora pues no disponíamos. Bien, en cuanto a mi presentación, que es en qué punto estamos en el manejo de la diabetes, bueno, antes que nada ponerle también el conflicto de intereses que está a disposición de todos ustedes, como ha dicho también la doctora Artola. Y vamos a repasar un poco lo que es la diabetes, el equilibrio, ¿no? del manejo de la glucosa en el organismo. Y como sabéis, la glucosa es una fuente fundamental de energía que se utiliza de una manera inmediata, pero que además tiene unos mecanismos de almacenamiento, tanto en el músculo como en el hígado, y también en el tejido graso cuando esta capacidad de almacenamiento en el hígado y en el músculo se ve sobrepasada. ¿Qué organismos participan o qué órganos participan dentro del organismo en la homeostasis de la glucemia, ¿no? El primero y más evidente es el páncreas. El páncreas, a través de la producción de insulina, es el que permite, digamos que, mediante la secreción de la célula beta, pues a regular la capacidad del organismo para absorber esa glucosa, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en el páncreas, aparte de la célula beta, también está la célula alfa, que segrega el glucagón, que junto con la insulina es lo que mantiene el equilibrio, ¿no? de la homeostasis de la glucemia, que muchas veces olvidamos también el papel que tiene y que también es una diana terapéutica en los fármacos que disponemos hoy en día. El hígado es otro elemento también muy importante, otro órgano que actúa en la homeostasis de la glucemia, por supuesto como órgano de depósito, de almacenamiento, pero que también es diana terapéutica, es decir, la metformina, glitazonas, por ejemplo, actúan a nivel hepático, son mecanismos de acción diferentes, ¿no? de lo que serían los fármacos secretagogos, que actuarían a nivel pancreático estimulando la producción de insulina. Pero también el músculo esquelético juega un papel importante, puesto que es responsable de la mayor parte de la utilización de la glucemia, y también es una diana terapéutica en el sentido que hay fármacos que favorecen la utilización o la acción de la insulina a nivel periférico, a nivel del músculo. Y el intestino, pues que también era un órgano olvidado en la homeostasis de la glucemia, con el descubrimiento de las sincretinas, también sabemos que juega un papel muy importante en la homeostasis por estas hormonas, estos péptidos que se segregan a nivel intestinal cuando ingerimos alimentos, que son el GIP y el GLP-1, y por esta enzima que degrada estos péptidos, que es la DPP4, y a nivel de la cual también otra diana terapéutica de acción. Y estas eran las dianas terapéuticas y los mecanismos, digamos, más conocidos y más utilizados con el abanico terapéutico que disponíamos, y ahora aparece una nueva diana terapéutica que es el riñón. El riñón sabíamos que también actúa y está implicado en la homeostasis de la glucemia mediante la gluconeogénesis y mediante la eliminación fundamentalmente de la glucosa. Ahora sabemos que disponemos de nuevos fármacos que también nos permiten actuar a nivel renal como un mecanismo adicional, como un mecanismo compensatorio, como un mecanismo complementario del resto de dianas terapéuticas que he comentado en el tratamiento de la diabetes. En cuanto al diagnóstico, sabéis que hay dos tipos de diabetes, bueno, hay más de dos tipos, pero los más importantes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, y en la atención primaria, yo como médico de familia, fundamentalmente lo que manejamos son diabetes tipo 2, que supone entre el 85 y 95% de la diabetes. O sea, realmente la mayoría de las personas diabéticas tienen una diabetes tipo 2. Pero claro, es que es una enfermedad crónica, las enfermedades crónicas tienen una alta capacidad preventiva, no solamente en cuanto al desarrollo de complicaciones, sino en cuanto a su aparición. Y aquí tenemos los principales factores de riesgo modificables y no modificables. Si nos centramos en los modificables, pues vemos que están el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, la alimentación, la aparición del síndrome metabólico, la prediabetes y otros factores como el ambiente intrauterino o la inflamación. Son todos ellos factores que nos permiten, si actuamos sobre ellos, prevenir la diabetes. Y sabemos que actuando sobre estos factores podemos prevenir hasta el 50% de la diabetes. Y que
porque realmente la capacidad de prevención que tiene esta enfermedad es muy alta. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque entramos directamente a hablar del diagnóstico y tratamiento de la diabetes, pero hay que tener en cuenta también que es prevenible, es una enfermedad prevenible. Lógicamente, en cuanto al diagnóstico, pues la mayoría de pacientes se diagnostican de forma casual. Se diagnostican por una hiperglucemia encontrada en una analítica por otro motivo. Un paciente hipertenso, un paciente obeso, una revisión de la empresa, pues encontramos con una hiperglucemia cuando el paciente realmente no cuenta síntomas o no los percibe. Sí que ocurre a veces que cuando le preguntamos, dice, ay, pues sí que es verdad que hace tiempo que estoy orinando más, ¿no? O que noto que tengo más hambre, ¿no? O incluso hay pacientes que dicen, pues sí que es verdad que estoy perdiendo peso, ¿no? Un síntoma de catabolismo y un síntoma de pérdida de peso de necesidad de insulina. Entonces, pues bueno, todos estos son síntomas, ¿no? La glucosuria, la diuresis osmótica, la poliuria, la polidipsia, la polifagia, que marcan lo que es el cuadro sintomático, cuando lo hay, que no siempre, del diagnóstico de la diabetes. Y lo que hacemos es una analítica de sangre, fundamentalmente, y estos son los criterios diagnósticos. Sí, aunque lo sabemos, ¿no? Porque es glucemia mayor o igual a 126, o una hemoglobina mayor o igual de 6,5, que es un criterio diagnóstico más reciente, o una glucemia al azar mayor de 200 si hay síntomas, o una glucemia mayor de 200 tras una sobrecarga de 75 horas de glucosa. Cualquiera de ellos sería diagnóstico de diabetes con una segunda confirmación. Pero también sabemos, y la guía del 2015 así lo recoge, que teniendo 2 de ellos positivos no es preciso repetir la analítica. Es decir, si como muchas veces pedimos glucemia de hemoglobina glicosilada en la misma analítica, si las 2 son patológicas ya se puede diagnosticar a la persona de diabetes sin necesidad de un nuevo análisis de sangre. Esto es algo también más cómodo y más útil en la práctica clínica. Claro, la diabetes viene condicionada por la aparición de complicaciones, que son los que marcan la calidad de vida, lo que marcan los costes, la necesidad de ingreso hospitalario, etc., ¿no? Estas son las complicaciones, también conocidas, tanto micro como macroangiopáticas, y todas ellas también tienen una alta capacidad de prevención con el control de factores modificables como son la glucemia, como son la tensión arterial, como son el colesterol. Es decir, son factores que, bien controlados, permiten su aparición. Y la vida del diabético se ve condicionada por la aparición de estas complicaciones. Es decir, la persona con diabetes tiene una buena calidad de vida hasta que aparece una complicación que condiciona esa calidad de vida. Esta es la prevalencia descrita a nivel internacional de las principales complicaciones de la diabetes, pero sí que me gustaría más remarcar los datos propios, los datos que tenemos realizados en población autóctona que coinciden con los anteriores, pero destacar que, como vemos, que en general la prevalencia de microangiopatía, de retinopatía, de alteración de la función renal o de macroangiopatía no es muy elevada. Es decir, que gracias a este mejor control que vamos consiguiendo, pero que todavía que nos queda mucho por trabajar, el diabético de hoy en día pues difiere mucho del diabético del estudio UCAPDS, por ejemplo, ¿no? Donde las complicaciones pues afortunadamente son un poquito menos frecuentes. Sí destacar la función renal, que como veis, pacientes por debajo de 30 de filtrado glomerular, realmente la prevalencia es baja. Son pacientes de muy alto riesgo, pero en número son pacientes, digamos, con un número pequeño. Y entre 30 y 60, un 18,6% de pacientes tienen la función renal alterada. Bien, la pregunta sería, ¿el tratamiento intensivo, es decir, estos tratamientos farmacológicos que hemos visto, estas dianas terapéuticas, pueden mejorar la supervivencia de la enfermedad, pueden disminuir las complicaciones? Bueno, pues han hecho distintos estudios, ¿no?, que nos dan luz sobre esto, ¿no? Sabemos que las complicaciones microvasculares sí que se reducen con el control glucémico. Con la enfermedad cardiovascular hay digamos, resultados en cierta medida contradictorios, aunque sí que hay una tendencia también a un beneficio cardiovascular y también en mortalidad. Pero, por ejemplo, los estudios ALCOHOL Advance o BAT nos dijeron que en pacientes muy avanzados, ya con otras complicaciones, reducir mucho la glucemia puede incluso aumentar la mortalidad. Por tanto, hay que saber diferenciar los objetivos en función del riesgo del paciente. En los pacientes ya muy avanzados hay que ser más conservadores, y el objetivo puede ser 7,5, incluso 8, o más en función de la circunstancia del paciente, y en pacientes recién diagnosticados incluso el objetivo puede ser más intensivo, porque sabemos que un objetivo de 6,5 hay una memoria glucémica, un legado glucémico que tiene beneficio de prevención cardiovascular incluso 20 años después. Estos son los objetivos, digamos, de buen control, según la guía de la ADA y también recogidos en otras guías,
Como digo, 7% es el objetivo para la mayoría de personas con diabetes, pero en el reciente diagnóstico, esta persona que dice yo no soy diabético, solo tengo un poco de azúcar, pues precisamente ahí es donde el control estricto se puede alcanzar sin hipoglucemias y donde el beneficio va a perdurar durante muchos años. No hay que olvidar también la importancia que tiene la pérdida de peso. La pérdida de peso, incluso moderada, de 10 kilos, tenemos evidencias de que tiene un beneficio de reducción de mortalidad, de reducción de presión arterial sistólica, de reducción del riesgo de diabetes y de mejora del perfil lipídico. Que es un factor que a veces no damos mucha importancia, sobre todo si la pérdida no es muy importante, sí que está contrastada su beneficio. En este sentido, pues, ¿cuáles son los datos que disponemos propios, ¿no? Igual que antes hemos visto los datos propios de complicaciones, este también es una muestra muy grande realizada en Cataluña sobre más de 200.000 pacientes con diabetes, donde vemos cuál es el grado de control, porque si decimos que el control de estos factores modificables previene la aparición de complicaciones, pues nos encontramos que hemoglobina por debajo de 7 tiene el 56% de la población diabética, es decir, que hay oportunidad de mejora. Realmente hay muchas personas que no están alcanzando un buen objetivo de control. Presión arterial por debajo de 140-90 hay un 63%, es decir, un 40% de personas con diabetes no tienen un buen control de la presión arterial. Y todavía más llamativo, colesterol LDL, que es un marcador muy importante de riesgo cardiovascular, un 37% por debajo de 100, es decir, que hay un 60% casi de personas diabéticas con LDL por encima de 100. Y fijaros también el tema del peso tan importante, ¿no? Un índice de masa corporal por debajo de 30 y 45%, o sea que la mitad de las personas con diabetes tienen obesidad. Si tenemos en cuenta como el abordaje integral es lo que más beneficio produce, ¿no? Es decir, el conjunto de control de todos estos factores de riesgo de forma conjunta, hay varios estudios que nos lo han demostrado, pues el conjunto de los 3 factores controlados solamente hay un 12% de pacientes diabéticos que tengan este control de excelencia, ¿no? Esa prevención integral cardiovascular. Y curiosamente, cuando se vieron si estos pacientes habían venido a la consulta, porque claro, podía ocurrir de que es que no estaban yendo al centro de salud, el 96% de los pacientes habían consultado a su médico de familia el año que se hizo el estudio. Así que realmente pues necesitamos nuevas estrategias, nuevos fármacos para mejorar estos resultados. He traído también unos datos propios de una cohorte de 20.000 pacientes de la Comunidad Valenciana, que es el estudio Escarbat, donde vemos resultados similares. Un 62% de hemoglobina por debajo de 7, un 80% por debajo de 8, un 64% de buen control de la presión arterial, un 33% de buen control lipídico y un 50% de normopeso o sobrepeso. Y quería también destacar estos datos que es de la misma cohorte de Escarbat, de estos 20.000 pacientes, porque como son datos propios y son datos que han costado 5 años de seguimiento, pues en esta gráfica que veis aquí en colores, no sé si el color se destacará mucho, pero en teoría es un color rosa, verde y naranja. Entonces el color naranja es una hemoglobina por encima de 8, el color verde es una hemoglobina entre 7 y 8 y el color rosa es una hemoglobina por debajo de 7. Entonces, si empezamos por el filtrado mayor de 90, es decir, el filtrado normal, pues vemos cómo la hemoglobina más alta produce más eventos cardiovasculares. El siguiente estrato poblacional, personas que tienen filtrado glomerular entre 60 y 90, tienen más eventos que los que tienen filtrado normal y se sigue manteniendo esta gradación en función de la hemoglobina glicosílica, es decir, a más hemoglobina, más eventos. Y los que están entre 45 y 60, a más hemoglobina, más eventos, pero tienen más eventos que los que tienen mejor filtrado glomerular. Es decir, que el filtrado glomerular es un marcador importante de riesgo cardiovascular y de evento cardiovascular y la hemoglobina glicosilada también, de forma clara y además en datos nuestros, de nuestros pacientes. Pero cuando bajamos por debajo de 40, esta gradación de la hemoglobina se pierde. Y esto concuerda con los datos de los estudios ACOD-ADVANCE. Es decir, que bajar demasiado la hemoglobina en pacientes con filtrados bajos, pacientes con multimorbilidad, pacientes que ya tienen complicaciones, puede aumentar la enfermedad cardiovascular. Estos son datos del mismo estudio, donde vemos también que la hemoglobina glicosilada es un factor de riesgo cardiovascular claro, es un factor de riesgo claro, al igual que el índice aterogénico. Y esta es la supervivencia de nuestra cohorte. Como veis, a 5 años tenemos un 15% de eventos cardiovasculares, es decir, a 10 años un 30%. Es decir, los pacientes diabéticos son pacientes de alto riesgo cardiovascular.
Bueno, entonces, ya estoy finalizando, necesitamos nuevos abordajes. Necesitamos hacer cosas nuevas para obtener mejores resultados, porque si seguimos haciendo lo mismo, pues obtendremos los mismos resultados. Esto es un poco el mensaje que ahora las nuevas estrategias de cronicidad y la diabetes como enfermedad crónica que recomiendan. La persona con diabetes es el centro de la atención a la diabetes, pero necesitamos un equipo multidisciplinar. Es decir, no solamente es el médico de familia, es la enfermera, es el endocrino, es distintos especialistas que necesitan seguir a estos pacientes, el oftalmólogo, etc. Necesitamos saber comunicarnos entre nosotros, utilizar una historia clínica única y saber trabajar en equipo multidisciplinar, que no es fácil. En la guía del 2015, aquí tenéis marcado con el cuadro cómo el modelo de Chronic Model, el modelo de atención a pacientes crónicos, lo reconoce como evidencia A, como una estrategia recomendable para el manejo de la diabetes porque consigue mejores resultados. Y en síntesis, lo que busca este modelo es centrar en el paciente, es decir, que el paciente sea un paciente informado, es decir, que el paciente tenga buena información y sea un paciente activo, sea un paciente comprometido con el manejo de la enfermedad. Es decir, el paciente forma parte del equipo sanitario en la toma de decisiones junto con la enfermera, con el médico. Incorporar al paciente a la toma de decisiones hará que mejore la adherencia, que los resultados sean mejores. Pero también que tengamos equipos proactivos, equipos que no solo funcionen a demanda, sino que sepan adelantarse y actúen de forma preventiva en el seguimiento de la enfermedad. Lógicamente, las herramientas terapéuticas clásicas como la dieta y el ejercicio nunca se pueden olvidar. Es decir, ahora tenemos nuevas evidencias del impacto de la dieta mediterránea. Es decir, la dieta mediterránea es una dieta buena para los pacientes diabéticos. Tenemos que recomendar recuperar esta dieta porque es saludable y porque previene la enfermedad cardiovascular. Es una dieta que es buena para cualquier persona, aunque no tenga diabetes. Y el ejercicio también es fundamental. Al igual que la dieta, caminar 30 minutos cada día sería la recomendación que podríamos dar. Pero en caso de que no se alcance, pues podemos decir, pues hay que aprovechar para subir más escaleras, o hay que bajarse del autobús una parada antes, o al menos coger menos el coche, ¿no? Es decir, en una gradación de menos a más, pues tenemos que intentar también que el sedentarismo pues se vaya olvidando. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues hay una escalada terapéutica cada vez más prolija, disponemos cada vez de más fármacos que actúan a distintos mecanismos de acción, con lo cual son complementarios entre ellos. Y el último que tenemos disponible son los SGLT2, los inhibidores del transportador de glucosa a nivel renal, que se incorpora a la familia terapéutica, que ahora a continuación el doctor Merchante nos hablará con detalle. Nada más, y muchas gracias, y espero haber hecho un panorama de lo que es la situación actual de la diabetes en el 2015. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Domingo. Realmente creo que has puesto los aspectos fundamentales, que era lo que tratábamos de analizar en esta primera parte de la reunión, y sobre todo agradecerte también que aportes datos propios, datos personales de la evaluación en la Comunidad Valenciana, que se incrementan a los que ya se tenían de Cataluña y otras comunidades, y que yo creo que nos brinda la oportunidad de tener este feedback para todos los clínicos, para todas las personas que están en el día a día tratando a los pacientes con diabetes, porque ayuda indudablemente a mejorar esos retos, esas oportunidades de mejora. Y quería recordar a todos los asistentes que tenéis en vuestras sedes locales y cada uno en sus carpetas unas tarjetas, que seguramente ya habréis visto, quizá porque las preguntas que puedan ir surgiendo a medida que se hacen las presentaciones, sobre todo quizá en la que viene a continuación, pues puedan ser recogidas y luego nos permitan hacer el debate de una manera más fluida. Y también tenéis una encuesta de evaluación en la cual se agradece indudablemente pues, el rellenar los datos de la forma más precisa posible y los comentarios de toda esta actividad para futuras ediciones poder mejorar o incorporar vuestras sugerencias. Bueno, y sin más, yo creo que los ponentes se van a ajustar estrictamente al tiempo, que es también un aspecto muy de agradecer, y esto nos permite darle ahora la palabra al doctor Ángel Merchante. Le pido disculpas por haberle cambiado de hospital. Ya os he dicho que es el jefe de sección del Servicio de Endocrinología del Hospital de Castellón y nos va a hacer su visión sobre esta buena combinación que nos ofrece esta nueva familia y esta nueva molécula dentro de la familia de los glucosólidos. Doctor Merchante. Bien, es un placer estar aquí en Madrid, en esta reunión organizada por Janssen
y en una mesa compartiéndola con Sara y Domingo. Yo quiero empezar agradeciéndoles a todos que hayan pensado que era una buena manera de invertir esta tarde de jueves, viniendo a ver qué había de nuevo en el tratamiento de la diabetes, y porque yo, sinceramente, me pensaría mucho en ir a una reunión de este tipo, porque normalmente cuando a mí me dicen que vayas a una reunión con videoconferencia, digo, uy, lo normal, que piensas siempre que va a fallar, con lo cual dices, bueno, ¿para qué voy a ir si va a fallar? Bueno, esto yo creo que de momento parece que está solventado, con lo que ahora me toca el siguiente objetivo, que es que realmente sea una inversión de vuestro tiempo y que os vayáis de esta sesión teniendo claro en qué pacientes con diabetes tipo 2 podríais utilizar este nuevo grupo de fármacos y qué pacientes de vuestra consulta se beneficiarían de forma clara de la utilización de canagliflozina. También no asustaros porque la presentación en realidad no habla de ninguna fórmula matemática, sino que son aspectos en los que, fisiopatológicos sobre los que va a actuar la canagliflozina. El conflicto de intereses, como el resto de compañeros, aquí lo tenéis a vuestra disposición, y he dividido la presentación en 5 puntos. Los 5 puntos quiero que sean prácticos y mi intención es que den respuesta a la mayoría de dudas que podáis tener en estos momentos. El primer punto que vamos a revisar es los inhibidores de SGLT2 como un nuevo enfoque en el tratamiento de la diabetes tipo 2, y para este primer punto yo les lanzaría 2 preguntas. En primer lugar, porque a mí también se me plantearon al principio, es ¿realmente los ISGLT2 actúan en algún punto de la fisiopatología de la diabetes tipo 2 que me pueda resultar útil? Y la segunda pregunta, si esto es así, es un grupo novedoso, ¿realmente lo puedo utilizar de forma segura? ¿Las guías clínicas me apoyan la utilización de este tipo de fármacos? Espero que pueda dar respuesta a estas 2 preguntas. El motivo de estar aquí, sin duda, es porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad muy compleja, dinámica, y que el tratamiento de hoy probablemente no nos sirva para mañana. Como veis en la diapositiva, hablamos de alteraciones de la glucemia basal, de la glucemia postprandial y 2 alteraciones fisiopatológicas que yo creo que todos tenemos claro. Por un lado, la resistencia a la insulina, que como veis permanece invariable a lo largo de toda la historia natural de la diabetes, y luego un deterioro de la función de la célula beta, un descenso en la producción pancreática de insulina, que es lo que finalmente condiciona la evolución, la historia natural de la diabetes, y por lo que la mayoría de tratamientos fracasan y al final muchos pacientes necesitan tratamiento con insulina. Como ha presentado el doctor Orozco, lo que vemos es que realmente en la diabetes tenemos muchas facetas, hay muchos sistemas que actúan o provocan alteraciones fisiopatológicas que en definitiva provocan la hiperglucemia, por lo cual tenemos muchos tratamientos que actúan en diferentes niveles. La mayoría de tratamientos se centran en un incremento en la secreción pancreática de insulina o descenso en la producción de glucagón. El segundo grupo de fármacos que conocemos todos actúan sobre la sensibilidad a la insulina, pero como se ha comentado, realmente esto no resuelve los problemas de tratamiento de la diabetes y tenemos muchos pacientes que siguen mal controlados a lo largo del tiempo. Recientemente se plantea una nueva diana terapéutica, que es el riñón, donde van a actuar un nuevo grupo de fármacos, que son los inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa, que lo que van a hacer es aumentar la excreción urinaria de glucosa. Porque la pregunta que les hago yo, todos sabemos que los pacientes diabéticos tienen glucosuria, pero ¿alguien se ha preguntado qué glucosuria tiene un paciente con diabetes mal controlado? Bien, pues los pacientes que tienen 4 cruces de cetona, de glucosuria, pues presentan una glucosuria de 5 o 10 gramos como máximo.
en orina de 24 horas. Por lo tanto, podemos tener una diana terapéutica interesante. ¿Por qué? Fijaros en este esquema sencillo lo que ocurre en el glomérulo. El glomérulo filtra aproximadamente unos 180 gramos de glucosa al día en un sujeto sano y la totalidad de esta glucosa filtrada es absorbida en el túbulo contorneado proximal, en los segmentos S1 y S2, por los SGLT2, aproximadamente el 90%, y en el segmento S3 por los SGLT1, aproximadamente un 10%. De manera que en situaciones normales no existe glucosa en la orina. Vemos que aquí tenemos lo que ocurre en un individuo sano, de forma dinámica. La glucosa filtrada se reabsorbe por los cotransportadores sodio-glucosa tipo 2 y tipo 1. Les recuerdo que tipo 2 es el 90%. Esto es lo que ocurre en un individuo sano. ¿Qué ocurre en un individuo con diabetes tipo 2? El sujeto con diabetes tipo 2 filtra mucha más glucosa, llega mucha más glucosa a los cotransportadores sodio-glucosa, y lo que hace el organismo, que el ser humano está diseñado genéticamente para almacenar, digamos que lo que no está acostumbrado es para pasarse 4 horas al ordenador y 4 horas tumbado en el sofá, pues cuando detecta que está perdiendo un componente fundamental para la vida, lo que hace es aumentar la expresión de estos cotransportadores y aumentar la reabsorción de glucosa en el riñón. De manera que, a pesar de aumentar la filtración de glucosa, sin embargo, la aparición de glucosa en la orina es baja, como ya he dicho. Bien, pues tenemos una diana terapéutica. Es decir, lo que es importante destacar es que sí que el riñón contribuye de una manera importante en un aspecto fisiopatológico de la enfermedad, es decir, porque hay un incremento en la expresión de SGLT2 en el riñón, de manera que un bloqueo potente y selectivo de estos transportadores nos podría permitir eliminar una cantidad importante de glucosa en la orina y con esto reducir la hiperglucemia y, de paso, contribuir a una pérdida calórica en nuestros pacientes diabéticos, que la mayoría, como se ha presentado anteriormente, presentan obesidad. Pero, ¿qué ocurre con los ISGLT2? Pues bueno, veis en la diapositiva lo que hacen estos fármacos. Vemos en pacientes diabéticos cómo el umbral renal de glucosa está aumentado, es decir, si en sujetos normales aparecería glucosuria a partir de 180 miligramos de cilitro, en los sujetos diabéticos, para que aparezca glucosuria, estos niveles pueden aumentar hasta 240 miligramos. Bien, pues la utilización de un ISGLT2 como canagliflozina lo que hace es bajar el umbral renal de glucosa, no es como a sujeto normal, sino incluso para valores normales de glucemia, de manera que con glucemias en torno a 90 miligramos de cilitro podemos tener glucosuria. Bien, pues bueno, pues no sé si os habré convencido de que sí que realmente tratamos un aspecto fisiopatológico en la diabetes, pero de lo que no os tengo que convencer es de lo que dicen las guías, porque lo dicen las guías. Y a pesar de ser un mecanismo novedoso y estar pocos años en el mercado, pues en la reciente revisión del algoritmo de la Asociación Americana de Diabetes y la EASD, publicado en el suplemento de enero de 2015, lo que nos plantean es que los inhibidores de SGLT2 pueden ser una buena alternativa incluso en el segundo escalón para combinarlo con metformina de manera precoz. Y lo sitúa al mismo nivel que el resto de los hipoglucemiantes, diríamos, clásicos. Pero no solo en el segundo escalón, sino también en el tercer escalón. Y lo podríamos combinar con cualquier grupo de fármacos. Esto lo dice la ADA, pero en el algoritmo más reciente que se ha publicado, que es el de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, del 2015, también sitúan como una opción segura, porque lo pone en verde,
los ISGLT2 tanto en monoterapia como en terapia doble, para combinar fundamentalmente con metformina, como en triple terapia. Es decir, a pesar de lo novedoso y de llevar pocos años, pues parece que es una estrategia que resulta interesante. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, pues destacar que la red GEDAPS lo incluyó también en su algoritmo y aparecen los ISGLT2 en, bueno, pues en distintos puntos del tratamiento de la diabetes tipo 2. Yo creo que esto también es algo bueno, que tenemos que tener en cuenta. Segundo punto, la fórmula matemática. Es una buena combinación, realmente, es decir, hemos hablado de los inhibidores de SGLT2, pero, bueno, os voy a presentar algunos datos de canagliflozina que sugieren que además de una inhibición de los SGLT2, pueden también inhibir de forma selectiva y de forma parcial los SGLT1 intestinales, por lo cual podrían ser una buena combinación. Y ahora es el momento en el que... Uy, se ha ido al principio de la presentación. Bien. Bueno, pues os presento los resultados de este estudio, publicado en Diabetes Care, de Rosenstock, donde nos muestra cómo a partir de 100 miligramos de canagliflozina se obtienen una excreción urinaria de glucosa que no varía a pesar de ir aumentando la dosis. Como vemos, la dosis de 100 miligramos presenta una glucosuria muy similar a la dosis de 300 miligramos. Digamos que esto es un dato constatado. Y fijaros cómo en este estudio, que también se utiliza sitagliptina, fijaros que sitagliptina, incluso, bueno, el tratamiento con sitagliptina, si mejora el control glucémico, pues reduce la excreción renal de glucosa. Bien, pues fijaros que a pesar de que no hay diferencias en la excreción renal de glucosa, sí que hay diferencias en la reducción de hemoglobina glicosilada alcanzada con 100, 200 y 300 miligramos. De manera que la reducción de hemoglobina glicosilada es significativamente superior con la dosis de 300 que con la dosis de 100 y 200. Pero recordáis que no había un aumento en la excreción renal de glucosa. ¿Por qué mecanismo entonces se explica esta mayor potencia en la reducción de hemoglobina glicosilada? Esta diapositiva intenta aclararos este problema. Fijaros cómo dosis de 100 y 200 o 300 o más provocan la misma excreción urinaria de glucosa, pero fijaros lo que ocurre con la glucemia postprandial en la comida inmediatamente a continuación de la dosis de canagliflozina. Como veis, los pacientes que tomaron 300 miligramos de canagliflozina tuvieron una menor glucemia plasmática postprandial que aquellos sujetos que tomaron 100 o 200. Y también obtuvieron menor pico de insulina. La hipótesis que se plantea es que probablemente esto se consiga por la inhibición transitoria de los SGLT1 a nivel intestinal durante la absorción del fármaco, porque solo se observa este efecto en la comida inmediatamente posterior a la administración del fármaco. ¿De acuerdo? Bien, pues esto también es un hecho diferencial de canagliflozina respecto al resto de fármacos de su clase o de su grupo. En este trabajo lo que se os muestra es la diferencia entre canagliflozina 300 y dapagliflozina. También, tras una comida de prueba, lo que observamos es que la glucemia plasmática postprandial es significativamente inferior en pacientes tratados con canagliflozina frente a los pacientes tratados con dapagliflozina. De nuevo, volvemos al efecto ISGLT1. Bien, pero
Eso es muy interesante, pero bueno, yo creo que estos fármacos se utilizan porque fundamentalmente lo que provocan es una inhibición de SGLT2. Y digamos que, bueno, pues viendo características diferenciales que nos puedan, digamos, inclinarnos en la utilización de un fármaco u otro, pues os presento aquí también las diferencias en el perfil farmacocinético de CANA y de DAPA. Como veis, DAPA tiene una acción muy potente, pero el aclaramiento es muy rápido y desaparecen los niveles plasmáticos en muy poco tiempo. Sin embargo, esto no ocurre con canagliflozina, cuyos niveles plasmáticos son superiores en el tiempo. ¿Y esto en qué se traduce? Pues bueno, pues que a partir de la cuarta hora tras la administración del fármaco, si comparamos CANA 300 en azul frente a DAPA 10 en verde, lo que observamos es que la excreción urinaria de glucosa es significativamente superior en los pacientes tratados con CANA 300 frente a los tratados con DAPA de 10 miligramos. Finalmente, a modo de resumen, recordar, bueno, pues que en el riñón fundamentalmente vamos a tener los SGLT2, que son responsables de la absorción del 90% de la glucosa filtrada, y los SGLT1, que son responsables de aproximadamente la absorción del 10%. Y que, bueno, pues parece que canagliflozina, a dosis de 300 miligramos, tiene cierto efecto también a nivel de SGLT1. Tercer punto, canagliflozina frente a sus rivales. Lo que les voy a presentar ahora es el desarrollo clínico de canagliflozina, y lo que vamos a intentar es ver si realmente vale la pena utilizar este fármaco con todo el arsenal terapéutico que tenemos en la diabetes. El desarrollo clínico de canagliflozina pues, consta de 9 estudios en fase 3, incluye más de 10.000 pacientes y, bueno, pues como todos los fármacos que se comercializan en los últimos años, tiene estudios tanto en monoterapia como en doble terapia, como en triple terapia, como combinado insulina, etc. Yo no os quiero aburrir presentándoos gráficas de datos, pero yo creo que algunos sí que son interesantes. En primer lugar, el rival clásico, es decir, si un fármaco no es mejor que una sulfonilurea, pues lo retiramos de entrada, ¿no? ¿Nos parece? Pues fijaros en esta comparativa directa de canagliflozina frente a glimepirida en tratamiento combinado con metformina, es decir, pacientes mal controlados con metformina. Fijaros la respuesta que se obtiene con glimepirida en naranja es la clásica de los tratamientos con sulfonilureas, es decir, una reducción potente y muy rápida de la hemoglobina glicosilada, pero que casi tan rápida como aparece, desaparece. De manera que al año de tratamiento ya existen diferencias significativas entre CANA de 300 con glimepirida, y glimepirida es igual de eficaz a la dosis de 100 miligramos de canagliflozina. Pero fijaros lo que ocurre a los 2 años. A los 2 años existen claramente diferencias entre los resultados de hemoglobina glicosilada alcanzados con CANA de 100, CANA de 300, frente a la alcanzada con glimepirida. Es decir, es significativamente superior, se alcanza la superioridad, y lo que destaco es eficacia, potencia y efecto sostenido, que me parece algo fundamental a tener en cuenta en una enfermedad crónica como es la diabetes. Y a esto hago referencia en la siguiente diapositiva. A mí me gusta mucho el UKPDS, yo creo que casi todos los endocrinólogos ya de una cierta edad hemos crecido con el UKPDS, y si algo aprendimos del UKPDS es que no podemos ir a remolque de la diabetes. El UKPDS lo que nos puso de manifiesto es que con los tratamientos convencionales se producía una mejoría rápida, pero a partir del segundo año se produjo un deterioro inexorable del control glucémico que no había manera de detenerlo. Esto
es lo que ocurre habitualmente en los estudios con sulfonilureas. En todos se reproduce, es decir, una rápida mejoría del control glucémico, un descenso de hemoglobina glicosilada y un rápido deterioro. Que además, lo preocupante, y por lo que a muchos endocrinologos no nos gusta la sulfonilurea, es que condiciona muchas veces una mala respuesta posterior a otros fármacos. Y es algo que lanzo, ¿no? Y que, bueno, a mí me parece muy interesante. Pero fijaros cómo esto se reproduce en el estudio que hemos visto, y fijaros cómo, sin embargo, con canagliflozina se mantiene este efecto, parece, en el tiempo. Y además, todo esto se consigue con una importante reducción de peso. Si tenemos un paciente delante y elegimos entre sulfonilurea o canagliflozina, lo que debemos de esperar es que el paciente que incluyamos en el grupo de tratamiento con canagliflozina va a perder casi 4,5 kilos. Entonces, esto es algo que nos tenemos que poner en la piel del paciente y, bueno, preguntarle qué prefiere. Y luego, sobre todo, a mí es algo que me gusta destacar. Es decir, que nosotros insistimos mucho en que los pacientes pierdan peso, pero les ponemos tratamientos que habitualmente, en la mayoría de estudios, han demostrado que hacen ganar peso. Con lo cual, creo que es un tema para que nos lo hagamos mirar. Además de la reducción de peso, pues esto no provoca hipoglucemias. Probablemente es algo que ha hecho que estos fármacos se incluyan en la mayoría de guías. Es decir, produce una buena reducción de hemoglobina glicosilada, provoca aumento de peso y encima sin hipoglucemias. Parece, bueno, muchas características interesantes. El siguiente grupo terapéutico con el que nos tendríamos que plantear si vale la pena o no utilizar este nuevo grupo terapéutico sería con un inhibidor de PP4, con sitagliptina. Sería el rival, yo creo, directo en estos momentos. Y en este estudio lo que plantea es pacientes mal controlados con metformina y sulfonilurea. La decisión es añadir canagliflozina o añadir sitagliptina. Yo creo que es un planteamiento clínico muy interesante en estos momentos. Pues fijaros lo que ocurre al año de tratamiento. Al año de tratamiento, los pacientes tratados, veis en negro, con canagliflozina 300 miligramos, obtuvieron una reducción de hemoglobina glicosilada significativa comparado con sitagliptina. Y esta reducción fue de 0,4%. Una diferencia importante. Y además, esto se consiguió de nuevo con mayor pérdida de peso. Es decir, tenemos mayor potencia, mayor pérdida de peso y además, como veis, como ocurría con las sulfonilureas, efecto sostenido. Me parece también que los inhibidores de PP4 empiezan a perder efecto con el tiempo. Finalmente, de este estudio también lo que me parece interesante destacar es que la reducción de hemoglobina glicosilada se consigue, por una parte, con una reducción de la glucemia basal, pero también, como hemos comentado, probablemente por el efecto ISGLT1, con una reducción de la glucemia postprandial. Un aspecto que yo creo que cada vez nos vamos a tener que plantear en mayor medida los que nos dedicamos a tratar pacientes crónicos, que es el tema del coste. A mí me parece que este estudio es interesante y además no era muy complicado. Era un análisis coste-eficiencia y coste-eficacia de canagliflozina frente a sitagliptina en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Comparan canagliflozina 300, que en el coste directo es más caro que sitagliptina 100 miligramos. Sin embargo, el alcanzar un mayor porcentaje de pacientes los objetivos de control glucémico hace que necesiten menos fármacos, con lo cual al final puedes ahorrar dinero. Entonces, bueno, pues aquí, como veis, fijaros que al año de tratamiento el 22% de pacientes con sitagliptina requerían un nuevo fármaco. En estos modelos matemáticos se incluyen efectivamente los efectos adversos. El principal efecto adverso, como luego comentaré, son las infecciones genitales. Bien, pues como finalmente con canagliflozina obtenemos mejores resultados en cuanto a hemoglobina glicosilada, en cuanto a pacientes que alcanzan el objetivo de control de presión arterial y de reducción del índice de masa corporal por debajo de 30, que es el considerado como obesidad, pues al final resulta que es más barato utilizar canagliflozina que sitagliptina. Como resumen
de los ensayos clínicos, lo que quiero mostraros a continuación es que en pacientes tanto en monoterapia como en tratamiento combinado, lo que observamos es una reducción muy significativa de la hemoglobina glicosilada comparado con la situación basal, tanto con canagliflozina de 100 miligramos en color claro, como con canagliflozina de 300 miligramos. Es decir, son dos buenas opciones, aunque, bueno, pues efectivamente la dosis de 300 miligramos es significativamente superior en cuanto a potencia hipoglucemiante. Y además, lo que ponen de manifiesto los estudios clínicos es que esto se consigue con reducción de peso, además de forma consistente en todos los estudios. La pérdida de peso se sitúa entre 2,5 y 3 kilos en la mayoría de estudios y lo que quiero haceros recordar es que esto es lo que se consigue en los ensayos clínicos con agonistas del receptor GLP-1. Es decir, la media en cuanto a reducción de peso en los estudios con canagliflozina es exactamente la misma que la alcanzada con los agonistas del receptor GLP-1. Vamos de forma ya breve a ver la utilización de canagliflozina en situaciones especiales, que como comentábamos, las situaciones especiales no es donde la tenemos que utilizar de forma habitual, sino que, como su nombre indica, es la situación especial. Y voy a tratar tres grupos de pacientes. En primer lugar, los pacientes mayores de 65 años, que aunque es verdad que no son muy mayores, pero es verdad que es una limitación en la mayoría de estudios. Pues destacar que, aunque en pacientes menores de 65 años la reducción es muy potente, en pacientes mayores de 65 años también encontramos reducciones significativas de hemoglobina glicosilada. Y la verdad es que también es de destacar la existencia de estudios que incluyen pacientes mayores de 65 años. Con respecto a la insuficiencia renal, destacar varios aspectos. En primer lugar, canagliflozina es eficaz en enfermedad renal crónica estadio 3A, es decir, con un filtrado glomerular entre 45 y 60, cosa que no ocurre con el resto de ISGLT2. Este es un primer aspecto que creo que es interesante. Y entre otras cosas, lo que se muestra en los ensayos clínicos es que realmente la reducción de hemoglobina glicosilada es significativa. Fijaros que la reducción de hemoglobina glicosilada en pacientes con filtrado glomerular entre 45 y 60 es prácticamente la misma con la dosis de 100 que con la dosis de 300 miligramos. Yo creo que es importante destacarlo. En este grupo de pacientes, los efectos adversos aumentan con la dosis de 300, por lo que la recomendación en pacientes con filtrado glomerular entre 45 y 60 es utilizar la dosis de 100 miligramos. Por debajo de 45 miligramos, realmente la eficacia es muy limitada, por lo que se desaconseja su uso. En cuanto a la combinación con insulina, quizá este es un aspecto muy interesante. Es un grupo de pacientes que realmente se pueden beneficiar mucho de este tratamiento. Fijaros cómo la adición de canagliflozina, tanto la dosis de 100 como la dosis de 300 a pacientes mal controlados con insulina, provoca una mejoría significativa, en torno a 0,9% de hemoglobina glicosilada. Recordar que, como hemos dicho al principio, el mecanismo de acción es independiente de la insulina, por lo cual este grupo de pacientes se van a beneficiar de forma consistente. Todo esto, además, se consigue en general reduciendo la dosis de insulina, con lo que el paciente, bueno, si está mal controlado, pues normalmente o le dices que no ajuste la dosis de insulina o, como mucho, la va a reducir en unas cuantas unidades. Finalmente, para terminar ya, los datos sobre seguridad. Es decir, ¿me puedo lanzar a utilizar este fármaco de forma segura? ¿O mejor que lo utilice el endocrinólogo y cuando lo lleve utilizando un tiempo, bueno, pues ya veré yo si lo puedo utilizar? Bien, pues fijaros, datos de seguridad, la presión arterial. ¿Qué ocurre con la presión arterial? Pues
tanto la dosis de 100 miligramos como la dosis de 300 miligramos produce una reducción consistente y significativa de la presión arterial. Digamos que esto es un hecho muy, muy interesante y a tener en cuenta, sobre todo en pacientes con presión arterial sistólica mayor de 140 miligramos, donde las reducciones pueden ser entre 12 y 14 milímetros de mercurio. Este es un dato que me imagino que saldrá luego en el debate, pero es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de controlar a nuestros pacientes hipertensos. Datos sobre evolución de la nefropatía o de la micro y macroalbuminuria. Pues fijaros cómo los pacientes normoalbuminúricos, como vemos en la gráfica que señalo, pues no muestran diferencias en la evolución de la microalbuminuria con el tiempo de tratamiento. Pero fijaros cómo los pacientes con microalbuminuria presentan una discreta mejoría, sobre todo con la dosis de 300 miligramos de canagliflozina comparado con placebo, y esto mismo ocurre en los pacientes con macroalbuminuria. Lo que se ha visto en los estudios clínicos es que los pacientes con micro tardan más o pasan a macroalbuminuria en un porcentaje significativamente inferior en los pacientes tratados con canagliflozina. En cuanto a la variación de lípidos plasmáticos, que es un tema también que genera debate, destacar que en general se observan reducciones de triglicéridos, aumentos leves de colesterol LDL, aumentos de colesterol HDL y reducción del cociente LDL-HDL, que, como ha comentado el doctor Orozco, realmente parece que es el que tiene consistencia a la hora de evaluar el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes diabéticos. En cuanto a datos de mortalidad cardiovascular, que es algo que solicitan las autoridades, pues de momento solamente tenemos los resultados de los estudios en fase 2 y en fase 3, y de momento, pues bueno, parece que hay una pequeña mejoría, pero bueno, realmente esto es poco significativo. En cuanto al resumen de reacciones adversas que podemos destacar, lo primero son los trastornos digestivos, y destacar que aquí no está la diarrea. Sí, nos podríamos preguntar, bueno, si produce una inhibición de ese GLT1 intestinal, pues podríamos prever que aparezca diarrea. Pues no aparece diarrea. Es decir, esto es un mensaje que creo que conviene destacar. Los pacientes tratados con canagliflozina de 300 miligramos no presentan diarrea, sino, bueno, si lo podemos llamar de este modo, más bien lo contrario. Es decir, si se refleja algo como efecto adverso es estreñimiento. En un porcentaje de pacientes muy bajo, pero es superior al 1%, presentan sed, poliuria o polaquiuria, también existen diferencias. En cuanto a datos de infección urinaria, yo creo que también es importante destacarlo, es que no aumenta el porcentaje de infecciones urinarias en pacientes tratados con canagliflozina frente a placebo, y donde, bueno, probablemente esté el punto, digamos, a tener en cuenta, es en la aparición de infecciones genitourinarias, fundamentalmente por cándidas, tanto en el varón, pero sobre todo en la mujer, que es algo que, bueno, pues, tenemos que tener en cuenta. En cuanto a posible depleción de volumen, pues destacar que en las primeras semanas de tratamiento existe un aumento de volumen urinario en torno a 300 centímetros cúbicos, y que este aumento de volumen urinario se va normalizando y prácticamente se iguala a los pacientes tratados con placebo a las 12 semanas de tratamiento. Como conclusiones, canagliflozina es un nuevo ISGLT2 eficaz en cualquier momento evolutivo de la diabetes tipo 2, que presenta como ventajas el no provocar hipoglucemias y provocar pérdida de peso. Canagliflozina a dosis de 300 miligramos presenta además ventajas adicionales por su posible efecto inhibidor de SGLT1, como mayor reducción de hemoglobina glicosilada y mayor reducción de la glucemia plasmática postprandial. Ventajas a nivel renal, pues podemos decir que es eficaz en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3A, con filtrado glomerular entre 45 y 60, que reduce la tensión arterial, y eso para el riñón siempre va a ser bueno.
provoca descensos de micro y macroalbuminuria, y el problema de canagliflozina es el mismo que con el resto de inhibidores GLP-2, las infecciones genitales. En definitiva, es este nuevo grupo de fármacos, canagliflozina en particular, lo que nos va a permitir es que un porcentaje mayor de pacientes con diabetes tipo 2 alcancen el objetivo terapéutico marcado, y, bueno, pues como se expresa en la mayoría de guías, una hemoglobina glicosilada por debajo del 7%. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Merchante. Creo que ha conseguido romper el maleficio de que las conferencias online, o sea, de que todo este tipo de dispositivos puede funcionar, y además de que merece la pena haber dedicado este rato, porque creo que de una forma muy minuciosa, precisa y completa ha sabido posicionar este nuevo grupo terapéutico y marcar las diferencias de la molécula frente a otros y frente a otros antidiabéticos. Como puedes ver, se ha producido una eclosión, un feedback de las distintas sedes, y vamos a intentar resumir las preguntas que algunas se han ido contestando porque se han necesitado a preguntar antes de que hubiese terminado la conferencia. Yo, para empezar, quizá por el privilegio de poder moderar esta reunión, y aprovechando una de las preguntas que ha llegado, es hacerle la pregunta del millón, que llevamos años discutiendo. Si no nos ¿Qué ponemos después de la metformina, ¿no? Después de la metformina, ¿cuál sería en la segunda elección terapéutica? Ya sé que depende, pero como no somos gallegos, habrá que mojarse un poquito más. Nos dice aquí, sin decir de qué se deviene, ¿qué fármacos recomendarías para añadir a metformina? Bien, efectivamente la pregunta del millón, y te agradezco mucho que sobre todo porque has dicho una frase que yo he tomado, es que, ojo, porque muchas veces el asociar una sulfonilurea condiciona una mala respuesta posterior a otros fármacos, que me parece que viene bien para... Efectivamente. Ya digo, yo creo que en diabetes tenemos que ver el largo plazo. Yo por lo menos lo que veo. Y lo veo porque nosotros, bueno, pues aunque a lo mejor no controlemos directamente a los pacientes con diabetes tipo 2, sí los vamos viendo a lo largo de los años, y vamos viendo los tratamientos que le van bien, los tratamientos que le van mal, cuando el tratamiento va muchos años bien. Y eso es algo que nosotros, esa perspectiva, sí que la tenemos. Y lo que te das cuenta es que cuando un paciente ha llegado a sulfonilureas, va mal siempre. O le pones un tratamiento y va bien 6 meses, pero a los 6 meses ya no va tan bien, ¿no? Entonces ese es un poco mi perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista de especializada. Desde luego, en estos momentos, pues yo creo que el planteamiento en estos momentos para tratamiento, para añadir a metformina, bajo mi punto de vista, serían considerar fármacos, como dice la mayoría de guías, que no provoquen hipoglucemias y que provoquen pérdida de peso, o al menos no provoquen aumento de peso. Algo que valoran mucho los pacientes, y de hecho cuando se hacen estudios y encuestas de calidad de vida, realmente el paciente lo que más valora es perder peso. Yo no sé si tenéis esa percepción vosotros, pero desde luego sí que es verdad, y eso hace que los pacientes cumplan mejor nuestros tratamientos. Sabéis que a las prescripciones comentábamos antes que muchas veces los pacientes no siguen los tratamientos pautados, y es porque realmente no están a gusto. Por tanto, resumiendo, la idea sería, si es un paciente que el objetivo es que pierda peso, sin duda un ISGLT2 o una agonista de receptor GLP-1. También dependería del nivel de hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina glicosilada es muy elevada, es decir, estamos hablando de pacientes con hemoglobina glicosilada por encima del 8,5%, probablemente en este caso me decantaría por una agonista de receptor GLP-1. Si el paciente ronda la hemoglobina glicosilada del 8% y quiero que pierda peso, pues sin duda un ISGLT2. Esto que has planteado me lleva a hacer una pregunta aquí al doctor Orozco para ver cuál es su perspectiva, su opinión de lo que acabas de comentar. Si efectivamente el paciente, y aquí incluiría también al clínico, valora la pérdida de peso que puede aportar cualquier fármaco antidiabético. Si realmente se tiene en cuenta esa posición. Con lo que he comentado de las estrategias de cronicidad, que es poner al paciente en el centro,
incorporarlo a la toma de decisiones es fácil de decir, pero es difícil de hacer. Entonces, imaginaros poder plantearle al paciente las diferentes opciones terapéuticas que tenemos y que el paciente decida con nosotros. Eso es algo que nos puede parecer como muy difícil o muy lejano, ¿no? Pero tendremos que empezar a incorporar esto porque en el fondo pacientes somos todos, ¿no? Entonces, muchas veces luego el paciente nos puede decir que, claro, yo no sabía, yo recuerdo hace poco en una conferencia una persona que era paciente, hablando de los nuevos anticoagulantes, le decía, a mí no me informa que había nuevos anticoagulantes, y estoy tratada de conseguirlo. Entonces, yo creo que sí que es bueno, ¿no?, que de alguna manera podamos hacer llegar al paciente, no solamente en la consulta, sino dándole fuentes de información para que esté bien informado, qué opciones terapéuticas hay, ¿no? Es decir, si tratamos a un paciente con sulfonilureas, tiene que saber que la sulfonilurea le puede subir de peso, porque si está haciendo un esfuerzo de ejercicio, de dieta, etcétera, y tal, y luego resulta que hay un fármaco que le sube peso y él no lo sabía, hay que decírselo, ¿no? Entonces, a lo mejor es la forma, ¿no?, de dar respuesta a la pregunta que me hacías, porque a mí me pasó también en un taller que cuando pregunté por el peso, y es que creo que salió, quiero decir, que había médicas y médicos, ¿no? Y las médicas valoraban más el peso que los médicos, ¿no? Salió así, me llamó la atención que fue una cosa tan clara, ¿no? Entonces, entre los profesionales también habrá compañeros que valoren más el peso que otros, ¿no? Yo creo que la respuesta está en el paciente, ¿no?, que es el que se tiene que tomar el fármaco y el que sufre los beneficios o las consecuencias. Entonces, aunque es difícil, pero sí que tenemos que intentar saber cuál es la opinión del paciente. Porque hay pacientes que perder peso es algo muy fundamental y a otros no, cuando no es tan importante. Aunque nosotros como profesionales sabemos el beneficio que tiene la bajada de peso. Afortunadamente la medicina cada vez es más patrimonio de las mujeres, lo cual va a hacer que tomemos las decisiones desde la posición que ocupamos. Bueno, vamos a intentar, porque ya veis que hay muchas preguntas, ser un poquito más estrictos. Quizá otra que se ha repetido en un par de ocasiones es ¿con qué dosis empezar? ¿Con 100 o con 300? Es muy clara. Sí. En general, digamos que tenemos dos tratamientos diferentes, en realidad. Y yo creo que esto es algo importante. La dosis de 100 miligramos nos va a cubrir la mayoría de pacientes, pero digamos que, bueno, pues sería lo que podemos esperar de este grupo terapéutico. Es decir, una eficacia en cuanto a la reducción de hemoglobina glicosilada muy parecida a la del resto de su clase, de su grupo, es decir, parecida a la paragliflozina, empaligliflozina y parecido incluso a sitagliflozina. Pero la ventaja que tenemos con canagliflozina es que si el paciente no alcanza el objetivo, podemos subir a 300, que nos va a aportar algo diferente, cosa que no ocurre con otros fármacos, que no podemos, digamos, progresar en la dosis. Aquí hay una pregunta de Alicante, que es interesante a propósito de esto, y es que dice si el efecto del SGLT1 solo depende de la dosis de canagliflozina. O sea, si realmente hay el bloqueo del SGLT1 intestinal depende de la dosis o no. Sí, es dependiente de la dosis. Solo se observa con dosis de 300 miligramos. O por encima de 300 miligramos. Es decir, con dosis de 100 y 200 miligramos es un efecto que no se ha observado. Vale, eso es muy interesante. A propósito ya por el escalonamiento terapéutico, aunque nadie lo ha formulado, sí me gustaría plantear dos preguntas en una. En primer lugar, después de la biterapia, si tuviésemos que hacer una triple terapia combinada, ¿cuál es la posición que piensa que puede favorecer al paciente de combinar metformina con un inhibidor de DPP4 y con canagliflozina? O en otro orden, metformina, canagliflozina y DPP4. Desde luego, creo que es una pregunta muy interesante porque realmente es lo que vemos nosotros en la práctica. Y realmente los estudios que hay en estos momentos en marcha, lo que ponen de manifiesto es que la combinación de un inhibidor de DPP4 y un ISGLT2 realmente es muy potente. Realmente muy potente. O sea, tenemos una combinación que realmente tiene un efecto sinérgico y yo creo que en los próximos años van a constituir la... Se puede convertir en algo estándar. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta, porque si os habéis fijado bien cuando ha puesto la actualización del algoritmo del 2015 ADA-EASD, la única combinación que no está contemplada es la asociación de agonistas del receptor de GLP1 con SGLT1, SGLT2, inhibidores de SGLT2. ¿Por qué piensa que esta combinación de momento no está indicada o aprobada? En estos momentos es que no hay estudios que hayan evaluado esta estrategia de tratamiento.
Lo que ocurre es que ya empiezan a aparecer datos y, por ejemplo, dentro del análisis que se ha hecho POSOC del estudio Canvas con canagliflozina, lo que se ha visto es que el grupo de pacientes tratados con agonista del receptor GLP-1, que además llevaban canagliflozina, este grupo de pacientes, la respuesta era muy buena, es decir, el efecto era aditivo en cuanto a pérdida de peso. Y recientemente se han publicado datos que también ponen de manifiesto esto, es decir, que es que la pérdida de peso es aditiva, es decir, la que tenías con un fármaco, pues bueno, la vas a añadir con el siguiente fármaco. Para seguir con este tipo de preguntas, hay una tarjeta de aquí de la sede de Madrid que plantea la duda de si cuando se añade una canagliflozina hay que suspender el tratamiento de las sulfonilureas. La leo tal cual: tras iniciar el tratamiento con canagliflozina en un paciente mal controlado con metformina y sulfonilureas, ¿hay que mantener o suspender las sulfonilureas? Bien, en principio, si el paciente está mal controlado, no tenemos que cambiar el fármaco. Es decir, en diabetes, casi siempre, por desgracia, lo que hacemos es añadir. Lo único que ocurre es que es posible que estos pacientes que hasta ahora no tenían hipoglucemias, con la adición de este nuevo fármaco sí que las tengan. Es lo mismo que ocurría con los inhibidores de F4. Es decir, es un efecto que habrá que tener en cuenta a la hora de plantearnos que realmente estos pacientes sí no hay que retirarlos, pero sí que hay que tener cuidado. Depende también del nivel de hemoglobina glicosilada con el que estemos planteándonos añadir el fármaco. Aquí se plantean otras dos preguntas que vienen de la sede de Sevilla y que vienen a colación, digamos, respecto a la indicación de canagliflozina en otros escenarios, como por ejemplo un paciente diabético con normopeso. Especifica incluso con un índice de masa corporal menor de 20. Y en la otra, sí se podría plantear el uso de cana en diabéticos tipo 1, junto a insulina. Sí, pues la respuesta es sí en los dos, aunque en principio la indicación en diabetes tipo 2 existe, se puede utilizar este fármaco independientemente del índice de masa corporal del paciente. Hay que tener en cuenta que es posible que pierda algo de peso. Y desde luego en diabetes tipo 2 está en fase de ensayos clínicos y desde luego bueno, pues los resultados que se conocen de los ensayos clínicos es que la respuesta en este tipo de pacientes es muy buena. Muy bien. Luego ha habido un seguimiento exhaustivo por ver el tono de las preguntas. En este caso lo abro a los dos miembros de la mesa, ver cuál es vuestra opinión o vuestra propuesta, porque nos plantea desde Badajoz. En un paciente mal controlado, con una glicada por encima de 8,5, que está en monoterapia o con terapia doble, dice, ¿se podría iniciar el tratamiento directamente con Cana 300? Como quieras. Lo dijo en el debate. Un paciente mal controlado, con más de 8,5, monoterapia. Bueno, primero, siempre antes de añadir o cambiar un fármaco hay que ver si el paciente lo toma, que eso se nos olvida. La adherencia terapéutica es la primera causa de mal control. El 50% de los pacientes no toman la medicación como son muchos. Suponiendo que lo tome y que lo tome de la forma adecuada, hay que ver un poco también la respuesta terapéutica. Si fuera una hemoglobina más alta, a lo mejor habría que plantearse otras cosas, pero yo creo que se podría empezar por 100, ver qué respuesta tiene, y si el paciente no respondiera, pues entonces se puede plantear la dosis de 300. No sé qué opina. Sí. No utilizar por el ordenador. A ver, yo creo que hay que plantear varias cuestiones. Primero, la cuestión es que cuando hablamos de dosis de 100 y de 300, es que la dosis de 300 miligramos tiene el mismo perfil de seguridad que la dosis de 100. Y yo creo que eso es importante matizarlo, porque parece que, digamos, que hay que tener cuidado porque dosis de 300 nos van a aumentar el riesgo de efectos adversos, y esto no es así. Los estudios ponen de manifiesto claramente que no hay ninguna diferencia en cuanto a efectos adversos entre 100 y 300, salvo en pacientes con insuficiencia renal moderada. Este subgrupo de pacientes con filtro glomerular entre 45 y 60 sí que aumenta los efectos adversos. Entonces, ese sería el primer aspecto. Entonces, bueno, pues
Yo probablemente empezaría con 300 miligramos. Pero yo entiendo también que a lo mejor el tema del visado, del precio, pues también... Pero ya no estamos hablando de paciente, estamos hablando de otros aspectos. Si estamos hablando en cuanto al paciente y a intentar alcanzar el mejor objetivo de control lo más rápidamente posible, sin ninguna duda 300, claro. Bueno, ya que ha salido el tema, pues hay aquí una pregunta de Murcia que nos dice: recientemente ha dejado de tener visado de inspección el primer SGLT2 que se comercializó en España. ¿Sucede lo mismo con canalifocina? Es que los visados no tienen sentido en general, porque no tiene ningún sentido que... Porque claro, la adecuación terapéutica hay que hacerla para todos los fármacos, para todas las infecciones, unos sí y otros no. Y el médico de familia está perfectamente capacitado, ¿no?, para decidir si el paciente pues, requiere una medicación o requiere otras. Son pues, controles administrativos o económicos que también son heterogéneos, porque manejamos fármacos más caros que otros que tienen visado que otros que no lo tienen. Pero es lo que hay, es lo que hay. Además es una situación única en Europa, porque los países de Europa son también es cierto que ahora con el visado electrónico pues esto supone un avance importante y es una barrera mínima, ¿no? Porque el visado electrónico, pues los que dispongáis de visado electrónico, que hay muchas comunidades que disponen, pues realmente es un clic más con el ordenador y al día siguiente pues hay una respuesta del inspector dependiendo de las zonas, ¿no? Es decir, que es bastante rápido y no supone la barrera que el visado tradicional en papel ha supuesto para que el paciente pueda recibir los fármacos, ¿no? Porque es que luego el paciente está sin tratarse durante días o semanas hasta que recibe la autorización. Muy bien, yo creo que ha aclarado un aspecto muy importante y tengo aquí una pregunta que tampoco quiero dejar pasar porque es respecto al uso combinado con diuréticos tiacídicos. Nos plantean desde La Coruña si se puede asociar con tiacidas. Se puede asociar. Lo que no se puede asociar es con diuréticos de ASA. Es decir, con furosemida, con torasemida, está contraindicado dicha técnica. A veces hay que mirar la ficha técnica y nos lo dice claramente, que no se debe utilizar. Con diuréticos tiacídicos se puede utilizar. Lo que ocurre es que, bueno, como he presentado, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a tener, sobre todo las primeras semanas, un aumento de la diuresis y también una reducción importante de la presión arterial, con lo que probablemente tendríamos que reconsiderar el disminuir la dosis de tiacida en estos pacientes, ¿no? Probablemente sería la única recomendación. Tenemos que ver el nivel de control de tensión arterial, es decir, la cifra de presión arterial y bueno, valorar si realmente conviene mantener o reducir la dosis de tiacida. Los fármacos en nuevas situaciones, porque tenemos que aprender a manejar. Los pacientes tratados con SGLT2 pues tienen glucosurias. Y antes era algo negativo que te indicaba que un paciente mal controlado, es justo lo contrario, incluso es una medida de adherencia terapéutica, ¿no? O sea, un paciente que está tomando estos fármacos y tiene mucha glucosuria porque está tomando bien el fármaco. Pero hay que avisarlo a los pacientes porque puede que le vea otro profesional, a lo mejor que no conozca el fármaco, otro especialista que no está ducho en los antidiabéticos y tiene usted mucha azúcar en la orina, está muy bajo en la diabetes, y es justo lo contrario, porque tiene una hemoglobina glicosilada perfecta, ¿no? Entonces es algo que tenemos que informarle al paciente porque puede que algún profesional, ¿no?, o algún amigo, algún familiar le diga, oye, que esto está mal, ¿no? O sea que es una forma de medir la adherencia. Lo puede ser, lo vamos a tener en cuenta, ¿sabes? Como variables para medir la adherencia. Bueno, que tenemos ya poco tiempo y queríamos ir cerrando quizá con las preguntas. Aquí hay dos que coinciden, Sevilla y Córdoba, y es textualmente: ¿qué ocurre con los SGLT1 renales con la dosis de canaglifosina 300? Que es lo mismo que preguntan, es decir, a dosis de 300 bloquean los SGLT1 a nivel intestinal, pero ¿lo hace también a nivel renal? No. Ah, perfecto. Pues entonces... No, además, si recuerdan, he presentado los datos donde se muestra claramente cómo la dosis de 100 es exactamente igual a la dosis de 300 en cuanto a la excreción urinaria de glucosa.
Aquí desde Albacete había una pregunta que la hemos dejado porque creo que se ha contestado al final de la charla, que es que si la inhibición del SGLT1 podría tener un efecto sobre el intestino provocando deposiciones diarreicas. Ya has insistido que incluso ha producido más estreñimiento. Y quizá, aparte de esta pregunta, y luego resumimos estas que son casi unos pequeños casos, desde Córdoba plantean también destacar qué ventajas podrían existir frente al tratamiento con dapagliflozina, dado los buenos resultados que está mostrando, al menos en nuestro ámbito. Bien, he comentado que realmente la diferencia con dapagliflozina se observa con la dosis de 300. Es decir, en la dosis de 300 de canagliflozina ofrece ventajas sobre DAPA en cuanto a el efecto, digamos, la duración del efecto, las 24 horas, y sobre mejor control de la glucemia plasmática postprandial en la comida siguiente a la administración del tratamiento. Que quizá, aunque esto tampoco está y no lo recomienda a nadie, probablemente el mejor momento para utilizar cana de 300 podría ser la comida principal. Efectivamente, eso me ha surgido a mí cuando lo has explicado, ¿no? Ya que el bloqueo del SGLT1 intestinal se asocia solamente en la primera comida después de la administración del fármaco. Luego quizá habría que elegir aquella que produce la mayor expulsión hiperglucémica. Si es el desayuno, a lo mejor sería el desayuno. Sí, claro. Porque eso es muy sí, es una estrategia Basal Plus, es decir, medir la glucemia postprandial y probablemente utilizarlo como esa estrategia, ¿no? Aquí hay algunas preguntas agrupadas que se han repetido, pero quizá una que se plantea relacionado con la pérdida de peso inicial. ¿No será esto a consecuencia de la hipovolemia provocada inicialmente y que dicho peso se recuperará a lo largo del tiempo? Quizá esto añade también el concepto de si la pérdida de peso es más pérdida grasa o pérdida de masa magra, ¿no? Por dejar claro este... Sí, yo creo que este aspecto es interesante y yo creo que está bastante claro. No he querido sobrecargar de información, pero lo que se ha puesto de manifiesto es que la reducción es fundamentalmente de grasa y de grasa visceral. Si recordáis también en los datos que he presentado, el aumento de la diuresis se situó en torno a 300 mililitros en los primeros días, y además este es un efecto que desaparece en las primeras 12 semanas. Prácticamente la diuresis se hace equiparable en placebo con canagliflozina. Que esto desde luego no lo puede explicar. No sé, quizá para terminar, no sé si en la sala hay alguna otra pregunta. Aquí hay otra proposición que nos viene de Vigo y que plantea si no sería una opción para evitar las infecciones geniturinarias asociar al producto un probiótico. Bueno, ya veis que hay todo tipo de referencias o de comentarios. En la utilización, si hay diferencias con la dosis, ya se ha comentado, el perfil de paciente para dar canagliflozina de 300, quizá a lo mejor si lo quieres hacer a modo de conclusión, porque las demás preguntas yo creo que han salido en los distintos comentarios. Yo creo que el perfil de 300 es igual que cualquier otro ISGLT2, pero con valor añadido, es decir, vamos a tener mayor potencia hipoglucemiante y mejor control de glucemia postprandial, comparado con el resto de ISGLT2 y comparado con sitagliptina. Eso está publicado en los ensayos clínicos. Entonces, el perfil de paciente pues, probablemente sería la mayoría de diabéticos, menos los diabéticos complicados. Es decir, es lo que decimos siempre, es decir, no vayáis a utilizar este fármaco en el abuelito de 80 años con insuficiencia renal, con una infección de orina, con pañal. No, este paciente para otros fármacos. ¿No? Entonces, pero yo creo que la mayoría de pacientes diabéticos tipo 2 que serían sitio para este grupo terapéutico. Y ya, por insistir, porque había alguna pregunta por aquí que también me proponía. Podríamos plantear de cara a un futuro más o menos próximo si puede ser una opción para evitar, para controlar o disminuir el desarrollo del paso a la diabetes. Es un tema que está ahí, es decir, es un tema, lo que sí que está bastante claro es la utilidad de un tratamiento combinado precoz.
Entonces, digamos que esto sí, en prediabetes es difícil encontrar el hueco a este tipo de fármacos, porque si bien probablemente lo que van a hacer es que el paciente no empeore, es difícil de valorar una mejoría de este tipo de pacientes, porque claro, con hemoglobinas glicosiladas en torno a 6, 6,5, no vamos a obtener apenas respuesta. Como se está grabando, si queréis, tomamos ahí algo que es posible que puedan prevenir. Y esto lo podéis ver porque queda grabado. Pero no hay ninguna recomendación, y las recomendaciones son medidas farmacológicas que todas las evidencias de prevención de diabetes. Es que las damos por, parece como que sí que son eficaces en las personas, parece que todos conocemos casos donde han funcionado. El problema es que no todo el mundo sigue. En cualquier caso, no cabe duda que tratar precozmente de una forma, con una perspectiva a largo plazo, la diabetes desde el inicio de las fases de diagnóstico es un reto que fundamentalmente está en el ámbito de la salud primaria. Todos sabemos el legado de esta primera década, la importancia que tiene para el tratamiento de complicaciones, y que en ese momento hay que priorizar un control efectivo, seguro, en cuanto al menor riesgo de hipoglucemias, y si además tenemos